Entonces, nosotros la clase pasada estuvimos trabajando con ciclo celular. Hay una parte muy importante del ciclo celular que ya la habíamos visto en la primera clase de esta segunda parte, que era cómo era el ciclo celular, cuáles eran las fases que incluían el ciclo celular. En la clase de núcleo interfásico nosotros mostramos el ciclo celular y cuáles eran las fases porque la clase se llamaba de núcleo interfásico. Y obviamente la palabra interfásico es una palabra bastante interesante y queríamos saber a qué hacía referencia. Y hacía referencia a la interfase. La interfase es básicamente toda la fase que ocurre en una célula entre división y división, entre fase M y fase M. Ahora, la interfase a su vez se divide en tres fases, ¿se acuerdan de eso? En G1, en S y en G2. Y obviamente ustedes ya saben qué es lo que ocurre en cada fase. En G1 la célula que acaba de salir de un proceso de división está creciendo, está diferenciándose, está generando todo lo que necesita. En S está duplicando su ADN. Y en G2 está terminando de armar todo lo necesario para meterse en el proceso de la división celular, en la fase M. Ahora, aparte de eso, otra de las cosas que nosotros habíamos visto en esa clase tenían que ver con los puntos de control, de cómo se regulaba básicamente el ciclo celular. Pero acá lo que nosotros estamos trabajando es el ciclo de vida de una célula. Entonces, esas células pueden regular su ciclo de vida y si pueden hacerlo, ¿cómo es que lo hacen? Y veíamos que para regular su ciclo de vida trabajaban, o sea, si bien trabajan con procesos de regulación a lo largo de toda su vida, había puntos muy particulares de los procesos de regulación que eran lo que nosotros consideramos los checkpoints. El primer checkpoint, el que está acá, es el checkpoint de G1-S, de la transición entre G1 y S. Al final de la fase G1, y antes de iniciar el proceso de duplicación del ADN, la célula pasa por un checkpoint. El siguiente era al final de G2. Y el último era más o menos a la mitad de la fase de división celular. En el primero y en el segundo es muy importante, en el checkpoint 1 y 2, es muy importante que más allá son checkpoints diferentes, las células se encuentran en momentos distintos de su vida, es muy importante que son dos checkpoints donde nosotros vamos a trabajar sobre daño en el ADN. Vamos a chequear que la célula esté en condiciones de poder seguir adelante con el proceso de división. Si hay daño en el ADN, va a saltar una alarma en esas células, o posiblemente podría llegar a saltar una alarma en esas células, si es que no se puede reparar ese daño, que le indica a la célula que tiene que ir a apoptosis. O sea, se prende la señal de apoptosis, que es la de muerte celular programada. Si la célula tiene mucho daño acumulado en el ADN y no está en condiciones de repararlo, no puede repararlo, y ese daño podría llegar a ser perjudicial para su descendencia, o si es una célula que forma parte de un organismo, una célula de un organismo pluricelular podría generar posiblemente un daño para ese organismo, entonces como procesos regulatorios generales se puede mandar a esa célula, se le puede mandar apoptosis para que no deje descendencia, porque mejor que no esté ahí porque es peligroso. Más allá de eso, nosotros vimos que no siempre esos procesos de regulación tan finos, en donde podemos frenar, detener realmente el ciclo y mandar a la célula a morirse, por así decirlo, es algo que puede suceder. A veces justo el problema, justo la mutación y justo el daño que tiene la célula está sobre los genes que codifican para los productos que pueden prender esas señales. Entonces, cuando esos genes son los que están fallados, es muy difícil detener las cosas, porque esos son los genes que regulan todo esto, que es lo último que habíamos visto con los genes supresores de tumores y los protoncogenes. Pero ahora, volvamos un segundito sobre los puntos de control. En estos puntos de control trabajan complejos promotores, ¿sí? Complejos promotores o alguna proteína, ¿sí? Que va a generar algún cambio muy importante en la célula. Tanto en G1 como en G2 están los factores promotores. En G1 trabaja el factor promotor de la fase S, lo cual es lógico porque la fase que sigue es la S. Entonces, factor promotor de la fase S, de la fase que sigue. En el punto de G2 está el factor promotor de la fase M, o sea, de la fase que sigue. Y en el último, en el punto de control de la metafase, de la mitosis, está el complejo promotor de la anafase, o APC. Complejo promotor de la anafase es el distinto, no es factor, y es complejo porque en verdad es una proteína que ubiquitiniza.
mientras que los factores promotores están formados por una ciclina y una quinasa dependiente de ciclinas. Por lo tanto, son proteínas o factores que van a fosforilar, no van a ubiquitinizar. Giselle, no hay ningún problema, tranqui. Entonces, el factor promotor de la fase S, el factor promotor de la fase M, los dos están formados por una ciclina y una quinasa dependiente de ciclinas. ¿Quién con quién? ¿Me pueden decir? Yo hago el dibujito para poner los nombres. Díganme, ¿quién es la ciclina? ¿Quién es la quinasa dependiente de ciclinas en cada uno de los factores promotores? Te perdiste, Sachi. Es lo de las ciclinas mitóticas y las dependientes de M, ¿eso? ¿Las ciclinas qué, perdón? Las ciclinas mitóticas y las quinasas dependientes de M. Pero esa es la de nosotros. Las quinasas son quinasas dependientes de ciclinas. Ahí. Mía, el factor promotor de la fase S se une la quinasa CDK2 y en el factor promotor de la fase M la CDK1. Entonces, en el factor promotor de la fase S tenemos a la CDK2. Y en el factor promotor de la fase M tenemos a la CDK1. ¿Y las ciclinas cuáles son en cada caso? Ciclinas G1 y M. Bien, entonces, en el factor promotor de la fase S es las ciclinas de G1, mientras que en el factor promotor de la fase M son las ciclinas mitóticas. Muy bien. Les hago una pregunta. De esas dos proteínas que se unen, ¿quién es la que tiene actividad regulatoria y quién es la que tiene actividad catalítica? Catalítica es la quinasa. Catalítica la quinasa, o sea, las CDKs. Las CDKs, estas que están acá, son las que cuando están unidas a su ciclina correspondiente, están activas y pueden fosforilar, o sea, agregar un grupo de fosfatos sobre una proteína blanca. ¿Sí? Así que estas son las que tienen actividad catalítica, lo cual significa que las ciclinas, las CM, las ciclinas de G1, ¿sí? Son las regulatorias de ese factor promotor. Ya que estamos, les pregunto, ¿las ciclinas cambian su concentración a lo largo del ciclo celular o no? Sí, depende del sustrato. Sí, las ciclinas. ¿Por qué qué? No iba a decir porque están asociadas a enzimas. Porque están asociadas a la CDK. Exactamente, como son las que regulan a las CDK cuando están unidas entre ellas, entonces las que cambian su concentración, las que varían su concentración a lo largo del ciclo son las ciclinas, no las CDKs. Al final de G1, al final de esta fase, las CDK ya están armadas, las CDK2, las CDK1 ya las tienen armadas, ya está, la célula ya las hizo. Pero no las prende hasta el momento que son necesarios, que es al final de G1, en el caso de la CDK2, y al final de G2 en el caso de la CDK1. Por lo tanto, las ciclinas de G1 y las ciclinas de M varían su concentración a lo largo del ciclo celular, ¿sí? Para poder prender a las otras. Claro, no están activas, solamente están formadas, pero no están activas. La única forma de que esas CDKs se activen es que estén unidas a su ciclina correspondiente. Cuando están unidas las dos, está activa la CDK. ¿Sí? Por eso yo hago el dibujito de las dos unidas, porque ahí es cuando están activas. Si no, no están activas. Si vos agarrás una CDK sola y no tiene la ciclina enganchada, no está activa. No puede fosforilar nada. Entonces, el factor promotor de la fase S, que está formado por estas dos proteínas, se genera recién acá, al final de G1, porque recién al final de G1
hay ciclinas de G1 necesarias, está la generación de esas ciclinas de G1 necesarias para poder activar a esa CDK correspondiente y poder formar el factor promotor de la fase S. La cascada de quinasas es de señalización. O sea, ya. ¿Te estás mezclando los dos temas o estás mezclando los dos temas? Bien. Cascada de señalización, perdón, ahora yo mezclé cualquier cosa. La cascada de quinasas es lo que nosotros vimos en señalización, en comunicación celular. Sí, eso depende de qué cascada de quinasas vas a activar, cómo es que se prende. Entonces, por ejemplo, vimos el ejemplo de con la adrenalina se nos terminaba prendiendo la PKA, la proteína quinasa A, y la proteína quinasa A era la que prendía la cascada de quinasas correspondientes, que terminaba prendiendo la glucógeno fosforilasa, que era la que liberaba a la glucosa del glucógeno para mandar a la glucólisis. Pero ese era un ejemplo. Después, no sé, cuando vimos GQ, estaba la proteína quinasa C, que te va a prender otra cascada de quinasas, que no vimos cuáles eran esas porque no hacía falta. O después en tirosin quinasa vimos la cascada de las MAP quinasas, como otro ejemplo de quinasa. O sea, está lleno de cascada de quinasa. Depende de cuál es la señal, cuál cascada se prende. Básicamente, porque es como que al final de esa cascada es cuando vos vas a obtener la respuesta celular. Entonces, depende de lo que la señal me dice, qué es lo que yo voy a aprender. Por eso era de señalización, no de... Bien, bien. No, acá esto está trabajando una quinasa. Las CDKs son quinasas, quinasas dependientes de ciclina. Quinasas dependientes de ciclinas. La quinasa es la CDK, que puede ser CDK1, CDK2. La ciclina, que dice quinasas dependientes de ciclinas, entonces dependen de la ciclina. ¿Quiénes son las ciclinas? Las ciclinas pueden ser las de G1 o las de M, y son las ciclinas que van a activar a su CDK correspondiente. Entonces, lo que yo les preguntaba sobre quién es la que varía la concentración a lo largo del ciclo y quién es la que no varía, la CDK no varía en su concentración a lo largo del ciclo. O sea, no es que en un momento nosotros empezamos a generar más de esas proteínas. No, las generamos en G1 y listo, ya está. Lo que pasa es que, claro, las podemos generar ahí, porque no es que cuando las terminamos de armar, esas proteínas están prendidas y están haciendo algo. La única manera que se prendan, que se activen, es que tengan a su ciclina correspondiente. Entonces, lo que va a variar a lo largo del ciclo es la concentración de la ciclina, que esa es la que me activa a las otras. Bueno, aparte de estos factores, ¿sí? El factor promotor de la fase el factor promotor de la fase M, también tenemos una última proteína importante, que es la del complejo, la del ciclosoma, o el complejo promotor de la anafase, que es el distinto, porque es una proteína que ubiquitiniza. Entonces ahí pueden hacer un dibujito completamente distinto, ¿sí? Y decir simplemente que lo que va a hacer ese factor promotor de la ese complejo promotor de la anafase, ese APC, es agarrar a una proteína y agregarle una ubiquitina. La ubiquitina, ustedes ya saben que es una señal para degradación, así que lo que va a suceder ahora con esa proteína es que la vamos a mandar al proteasoma. Entonces, mientras el factor promotor de la fase M y el factor promotor de la fase S y el factor promotor de la fase M, lo que terminan haciendo es fosforilando proteínas, que normalmente eso modifica la actividad de las proteínas, directamente el complejo promotor de la anafase lo que termina haciendo es degradando proteínas. Entonces, modifica la actividad de una manera un poquito más grosera, ¿no? Directamente las degrada, o sea, chau proteína. Ahora, aparte de eso, obviamente lo que nosotros tratamos de entender era cómo funcionaban cada uno de estos factores promotores, o sea, qué era lo que hacían exactamente. En el caso del factor promotor de la fase S, nosotros vimos que lo que hacía era, en general, en líneas generales, fosforilar proteínas que estaban relacionadas con la replicación del ADN, lo cual es bastante lógico, porque en la fase S nosotros vamos a replicar el ADN, vamos a hacer la duplicación del ADN, entonces es lógico que ese factor promotor lo que haga sea prender las proteínas o las enzimas que son necesarias para esa fase. Pero también vimos que dentro de esas cosas que fosforilaba unas proteínas muy particulares, que eran las proteínas que formaban parte de los cromosomas en estado prereplicativo.
Nosotros veíamos que los cromosomas, antes de la duplicación del ADN, antes de llegar a la fase S, iban a tener sobre cada una de las secuencias que formaban parte del origen de replicación una gran cantidad de proteínas. Y esas proteínas iban a ser fosforiladas por el factor promotor de la fase S para que se suelten de esa zona y dejen liberado lo que es el origen de replicación, que es la secuencia desde donde nosotros vamos a partir para poder duplicar el ADN. Así que es bastante lógico lo que termina siendo el factor promotor de la fase S en líneas generales. O sea, está realmente promoviendo lo que va a suceder en la fase siguiente. Ya una vez que entendemos que el factor promotor de la fase S hace estas cosas, automáticamente imaginamos que el factor promotor de la fase M va a tener que hacer algo muy similar para lo que sigue. O sea, va a trabajar de una manera bastante similar. Porque claramente es un factor promotor que también fosforila. Entonces acá lo primero que nos vamos a preguntar es, bueno, ¿y a quién fosforila? Y nosotros vemos que el factor promotor de la fase M fosforila, por ejemplo, a la condensina, fosforila a la lámina nuclear, fosforila a las proteínas que van a formar parte del uso mitótico, y entre esas cosas que fosforila también al complejo promotor de la anafase. Entonces, las primeras cosas que yo dije que fosforilaba tenían que ver con todo lo que es el inicio de la división celular. Durante la profase y la metafase, o profase, prometafase y metafase, es decir, hasta el momento en que llegamos a donde el complejo promotor de la fase trabaja, ¿sí? Hasta la mitad de la división, ¿sí? Nosotros pasamos por profase, prometafase, metafase, ahí entra nuestro complejo promotor, anafase y telofase. Entonces, nosotros vemos que durante toda esta fase, lo que va a suceder, durante esas primeras fases, lo que va a suceder en líneas generales es que nuestra cromatina se va a condensar a cromosomas, se nos va a formar el uso mitótico va a empezar a enganchar a esos cromosomas que se están condensando en sus extremos, ¿sí? Y también vamos a ver que mientras está sucediendo eso, nuestra envoltura nuclear se está desarmando todo. Entonces, el factor promotor de la fase M lo que termina haciendo es fosforilar a las proteínas encargadas de que esas cosas sucedan. Fosforilar a la lámina para que se desarme toda la envoltura nuclear, fosforilar a la condensina, que de esa manera la activa para que empiece a condensar a los cromosomas, y fosforila a las proteínas que van a formar el uso mitótico. ¿Está ahí? Perfecto. Pero también lo que hace es fosforilar a este hermoso complejo. O sea, este hermoso complejo, en verdad, antes de la fase M, o sea, bueno, mientras el factor promotor de la fase M estaba trabajando, en un principio estaba apagado, pero cuando lo fosforilamos, está activo. Y ahora activo, lo que puede hacer es empezar a agregar ubiquitinas. Así que cuando llegamos a la metafase, en ese último punto de control, donde nosotros vamos a chequear que nuestros cromosomas estén todos en el plano ecuatorial, estén todos a la mitad de nuestra célula en división, que cada uno de ellos esté agarrado a una fibra del uso, lo que va a suceder es que el complejo promotor de la anafase le va a decir al factor promotor de la mitosis, muchas gracias, y lo va a mandar a degradación. Bueno, no manda degradación al factor promotor, en verdad manda degradación a las ciclinas mitóticas, lo cual es bastante lógico. Le agrego ubiquitina a la ciclina mitótica, degradamos la ciclina mitótica, se me apaga la CDK1. Al apagarse la CDK1, automáticamente todas las cosas que estaban siendo fosforiladas por el factor promotor de la mitosis y que generaba todas las cosas que vimos durante la primera parte de la división celular, van a empezar a darse vueltas, ¿sí? Van a empezar a volver hacia atrás, por así decirlo. Entonces, si nosotros veíamos que durante esa primera parte se me desarmaba la envoltura nuclear, ahora, durante la anafase y la telofase, vamos a ver que de a poco la envoltura nuclear se va a empezar a reconstituir. Si durante esa primera fase veíamos que se nos formaba el uso mitótico, ahora vamos a empezar a ver que el uso mitótico se nos va a empezar a desarmar. Y si veíamos que nuestra cromatina se había condensado hasta formar los cromosomas, ahora nuestros cromosomas se van a empezar a descondensar para terminar generando cromatina. O sea, es como una ida hacia un lado y la vuelta, ¿sí? Y otra de las cosas que hace el complejo promotor de la anafase también es encargarse de separar a las cromátides.
Porque las cromátides, si ustedes recuerdan, estaban unidas mediante cuecinas, mediante proteínas que se llaman cuecinas. O sea, esas dos copias, ¿sí?, de ADN que habíamos hecho durante la fase S. Entonces ahora lo que teníamos que hacer es no solamente pedirle al uso mitótico que se desorganice para empezar a tironear de esas cromátides, sino también separar a las cromátides efectivamente entre ellas. Así que el complejo promotor de la anafase lo otro que hace es encargarse de degradar a la cuecina. Y si no lo recuerdan, no lo hace de forma directa, sino que lo que hace es degradar a una proteína que se llama segurina para liberar a la separasa, y la separasa es la encargada de ir entre medio de las cromátides y degradar a la cuecina. De forma tal de que ahora sí me quedan las cromátides libres, esas dos copias de ADN ahora me quedan libres, cada uno por su lado, y lo único que falta es que el uso mitótico empiece a tironear hacia los polos opuestos para llevarse cada una de esas copias. Así que eso básicamente es lo que nosotros vemos que sucede durante la mitosis. Lo pueden ver desde el aspecto diagrama de la célula, los pueden ver desde la lista de cosas que suceden en cada uno de esos diagramas que nosotros hacemos, pero también lo pueden ver desde regulación del ciclo celular, tranquilamente. Entonces, si ustedes aprenden bien qué es lo que hace el factor promotor de la fase M y qué es lo que hace el complejo promotor de la anafase, medio que mitosis ya lo tienen en la cabeza. Lo único que falta es ponerle nombre a cada una de las cosas. Como que la mitad del trabajo ya lo tienen hecho. Y es una muy buena forma también de hacer como un doble chequeo, porque a veces uno se aprende de memoria toda una lista de cosas y después no la puede machear, o la memoria empieza a fallar, o uno se pone nervioso y no sabe cómo, para dónde salir corriendo. Pero si lo de regulación lo tiene bien fijo en la cabeza, es como que rápido ya le sale. Como, no, pará. Ahí quién estaba actuando, el complejo promotor, listo. Entonces, acá está pasando tal cosa. Como ya lo sé, ya está pasando, ya sé la parte regulatoria de lo que está sucediendo. Bien, entonces, ¿vamos bien hasta acá? ¿Alguna duda les surgió mientras yo les iba charlando? Bien, lo último que me faltaría como repasar o charlar tiene que ver con esas últimas diapositivas que vimos que hablábamos de los genes supresores de tumores y de los protoncogenes. Eso tenía que ver con regulación también del ciclo celular, pero una regulación que iba a nivel de los genes. Lo que nosotros tratábamos de entender era de no trabajar con el producto del gen, ¿no? Como por ejemplo el factor promotor de la fase S está formado por dos proteínas, ¿no? Entonces, nosotros vemos que regula una parte del ciclo celular muy importante, el checkpoint de G1. Y esas proteínas obviamente se forman a partir de un gen. Entonces, esos genes, ¿en qué condición los ponemos? ¿Qué tipo de genes son? Y nosotros veíamos que si trabajábamos con los genes que formaban parte del proceso de regulación del ciclo celular, íbamos a tener los genes que codificaban para los productos clásicos que nosotros veíamos regulando el ciclo, pero también podíamos separar otros tipos de genes que eran los genes supresores de tumores y los protoncogenes, que en verdad codificaban para productos que mandaban señales muy específicas a las células, señales de dividite o no te dividas. O sea, como que la idea era o proliferar o no proliferar, ¿no? Como decir dividite, automáticamente no lo hagas. Los genes supresores de tumores trataban de inhibir la proliferación, o sea que la señal que terminaban tratando de mandar era frena, no te dividas tan rápidamente. Así que generaban productos que normalmente detenían o intentaban detener al ciclo celular. Mientras que los protoncogenes hacían exactamente lo contrario, intentaban buscar la proliferación celular, o sea que estaban pidiéndole a la célula que se divida, así que terminaban generando productos que normalmente terminaban en la proliferación, o que acompañaban, ayudaban a llegar o a pasar más rápidamente el ciclo celular. Dentro de los ejemplos que vimos, en el caso de los genes supresores de tumores, trabajamos con P53. P53 es un gen que se activa cuando se mide daño en el ADN. Nosotros lo vemos trabajando activamente al final de G1, en el punto de control de G1, P53. Si se sensa daño en el ADN, el gen de P53 se activa, se transcribe y genera una proteína que es la proteína P53. La proteína P53, por su lado, actúa como un factor de transcripción específico. Y lo que hace es generar la transcripción de otro gen, que es el gen de P21.
Cuando se transcribe P21 y se traduce y se genera la proteína P21 lo que va a hacer es ir y unirse al factor promotor de la fase S. Entonces la idea es que cuando se genera esta proteína P21, lo que hace P21 es unirse acá al factor promotor de la fase S, perdón. Y lo que va a hacer es detener el progreso en el ciclo celular. Si el factor promotor de la fase S lo que hacía era pasar a la fase S, P21 lo que hace es hacer que esto se me apague por un ratito. ¿Por qué queremos que el factor promotor de la fase S se me apague por un ratito? Bueno, porque el factor promotor lo que busca es pasar a la siguiente fase. Y el P21 está codificado o está regulado por un gen supresor de tumores, por P53. P53 lo que busca, en líneas generales, es detener ese pasaje hacia la fase S. ¿Por qué? Porque hay daño en el ADN. Entonces, cuando se me detiene el factor promotor de la fase S, lo que terminamos activando es la reparación del ADN. Entonces, automáticamente buscamos reparar. Se repara el ADN. Eso obviamente va a pasar todo el tiempo que pueda pasar, porque tampoco P21 va a estar activo infinito y va a detener a esa célula al final de G1 por toda su vida. Ustedes ya saben que todos estos puntos de control son transitorios. Entonces, después de un tiempo, P21 se me va a soltar y el factor promotor de la fase S se me va a volver a activar y vamos a pasar a la siguiente fase. Pero la idea es que durante un tiempo suficiente estuvo detenido ese progreso en el ciclo para poder reparar el ADN. Y se va a intentar reparar el ADN todo lo que sea posible. Si no se puede reparar el ADN y el daño es muy extenso, se puede prender la señal de apoptosis y mandar a la célula apoptosis ahí en ese momento, antes de seguir con el ciclo celular. Si no es necesario, porque hay daño en el ADN, pero no es tanto y no es tan complejo lo que está sucediendo, entonces se puede continuar porque ustedes ya saben que después en el punto de G2 también hay reparación del ADN, entonces volvemos a trabajar sobre los mismos daños. Y después el otro tipo de ejemplo que habíamos visto, aparte de P53 como ejemplo de gen supresor de tumor, era en el caso de los protoncogenes con RAS. RAS estaba asociado a receptores de tirosina quinasa, se prendían con receptores de tirosina quinasa, que eran receptores de tirosina quinasa que eran dependientes o que se prendían con factores de crecimiento. Entonces la señal era un factor de crecimiento que llegaba a la célula. RAS normalmente se prendía cuando ese receptor de tirosina quinasa le llegaba al factor de crecimiento, ¿sí? Se me activaba todo el sistema, y RAS ahora lo que terminaba haciendo era activar a la cascada de quinasas, que era la cascada de las MAP quinasas, que terminaban codificando o generando, mejor dicho, factores de transcripción específicos que me prendían a toda la batería de genes que tenían que ver con el progreso en el ciclo. Ahora, lo otro que habíamos visto, tanto de genes supresores de tumores como de protoncogenes, tenía que ver con cuándo era que dejaban de trabajar cada uno de ellos, cuándo era que se podía generar algún fallo en estos momentos de la regulación. Y veíamos que en el caso de los genes supresores de tumores, con que solamente uno de los alelos, de los dos alelos que tenemos nosotros para cada gen supresor de tumores, porque somos organismos diploides, con que solamente uno de los alelos funcione y no esté mutado, entonces el gen supresor de tumores iba a seguir funcionando. O sea que la única manera que un gen supresor de tumores realmente pierda su actividad es que los dos alelos estén completamente mutados. Si los dos alelos están completamente mutados, por ejemplo en el gen de P53, entonces P53 no va a estar activo, por lo tanto no se va a generar P21 y no se me va a pedir que se repare el ADN. Entonces automáticamente esa célula no puede trabajar con la reparación del ADN al final de G1. Nunca se me detiene en ese punto de control de G1. Por el otro lado, en el caso de los oncogenes, de los protoncogenes, lo que pasaba era un poquito más complejo. En el caso de los oncogenes, nosotros teníamos dos alelos, igual que podíamos ver con P53, y acá el ejemplo que habíamos visto era de la proteína RAS, con que solamente uno de ellos esté dañado, ya es suficiente para que se me termine considerando a ese protoncogen como un oncogen.
O sea, un gen que me va a terminar generando un producto que está estimulando la división constantemente. En el caso del ejemplo de RAS, por ejemplo, lo que podíamos ver es que RAS estaba siempre encendida. RAS oncogénico, ¿sí? No la RAS normal, la RAS oncogénica está siempre prendida. No hace falta que llegue un factor de crecimiento. No hay necesidad. RAS está prendida como si siempre hubiese un factor de crecimiento diciéndole a la célula dividite. Entonces siempre RAS le va a estar diciendo a la célula dividite. Más allá de que la célula no tiene que dividirse en esas condiciones porque no está llegando un factor de crecimiento. O sea, el organismo no le está pidiendo a la célula que se divida. RAS está fallada y le está revelando eso a la célula. Así que esas eran como las otras dos cosas que habíamos visto al final, en el caso de los genes supresores de tumores y de los protoncogenes. Los genes supresores de tumores o tienen actividad o no tienen actividad, ¿sí? Como que no tienen ese punto como extraño de los protoncogenes. Si tenemos un alelo que está funcionando, listo, suficiente. El gen supresor de tumores está funcionando, no hay problema. En el caso de los protoncogenes, un alelo mutado me desencadena un oncogen. Automáticamente eso me desregula por completo las señales que están siendo mandadas por este tipo de genes que regulan el ciclo celular, ¿sí? ¿Se entendió esta última parte? ¿Quedó alguna duda más en el camino? No, profe, ninguna duda. Ninguna duda. Estamos todos al día. Muy bien. Entonces, estando todos al día, vamos ahora sí a compartir la clase de hoy. Nuestra clase de hoy es la clase de duplicación del ADN. Yo les dije, si la clase de duplicación la pasamos medianamente rápido y ustedes están en condiciones de seguir y están con pilas, podemos rearrancar con mitosis, yo no tengo ningún drama. Yo lo que no quiero es apurarme y dar las cosas rápido y que después ustedes se pongan a leerlo solas en sus casas y les empiecen a surgir 4000 dudas y no sepan para dónde salir corriendo. Se entienda lo que voy, ¿no? O sea, mejor darlo bien una vez a tener que explicarlo 7 veces y que siempre se genere como una ida y vuelta de hay algo que no entiendo en esto. Así que esta clase, la clase que vamos a tener hoy, en verdad sigue con las diapositivas que nosotros vimos la clase pasada, que vamos a estar sentados en la fase S del ciclo celular, ahora trabajando. Y la clase que viene vamos a estar sentados en la fase M. O sea, en verdad son clases que continúan con ciclo celular. Seguimos estando dentro de lo que es ciclo celular. Pero en la fase S nosotros vamos a ver lo que se conoce como la replicación del ADN o la duplicación del ADN o la autoduplicación del ADN o la autorreplicación del ADN. Depende de dónde lo lean, qué nombre le pusieron, pero es siempre lo mismo. Es el ADN generando una copia de sí mismo. Lo cual desde el vamos es bastante interesante. No les voy a decir que es difícil entenderlo, porque ustedes ya vieron transcripción y ya vieron traducción. Así que hay cierta parte de esta dinámica de procesos donde nosotros leemos y terminamos generando y tratamos de interpretar la información para generar algo nuevo y demás, medio que ya la saben. Pero les voy a decir desde ahora qué es lo difícil de esta clase. No tiene que ver con las 4000 enzimas que participan, no tiene que ver con el proceso per se. Lo difícil de duplicación del ADN es cuando nosotros lo empezamos a poner todo junto con los otros procesos que vimos. ¿Por qué? Porque todos se parecen en algún punto. Las enzimas tienen nombres similares, y más o menos hacen lo mismo todas. Y capaz hay enzimas que participan en varios procesos, ¿no? Una enzima que nosotros la vimos en transcripción, de vuelta acá también trabaja. Lo cual significa que para el momento final donde ustedes están leyendo todo y estudiando todo junto, estaría bueno hacer un cuadro comparativo, ¿no? De cuáles son las enzimas en cada lado y prestar atención y fijarse bien cuáles son las enzimas que realmente participan en cada uno de los procesos, porque después, el día de mañana, en la pregunta, nosotros le podemos poner en una pregunta donde trabajamos donde estamos preguntando algo de duplicación, en las respuestas, ¿sí? Enzimas que participan en otros procesos, ¿no? Porque tampoco podemos inventar los nombres de las enzimas, o sea, tiene que ser como algo lógico de todo lo que nosotros estamos evaluando. Entonces, a veces sucede que leen muy rápido y, no sé, les preguntamos por duplicación y responden transcripción, o les preguntamos de transcripción y responden duplicación, o
no sé, de señales. Les preguntamos sobre replicación y me responden traducción. O sea, es como que mezclan los procesos, porque en algún punto todos son muy similares. Porque sí, en algún punto todo tiene que ver con la expresión del ADN. Esa es la parte compleja, real, de este proceso. Porque en verdad la parte compleja, que es a nivel molecular, hay mucho que todavía no se sabe. Entonces nosotros no lo vamos a ver en un nivel de complejidad que decimos, uy, qué interesante todo lo que hace la célula. ¿Por qué? Porque es tan complejo que no se sabe todavía ciertas cosas. ¿Sí? Entonces, se los digo desde ahora, para que ya sepan que en el momento de hacer el apunte, háganse un apunte aparte de un cuadro comparativo, transcripción, traducción, replicación y las enzimas, cuáles son las señales, quién me prende, quién me apaga, quién me genera esto, quién me genera lo otro, o sea, porque después se me empiezan a cruzar todos y obviamente al final del día les agarra una bronca tremenda porque sienten que lo sabían, pero se lo mezclaron. ¿Sí? Entonces, yo se los aviso desde ahora. Habiendo dicho esto, vamos a arrancar con esta clasecita, o mejor dicho, seguir con lo que fue ciclo. Sasha, decime. Bien. Sasha dice, profe, el tema de la clase de hoy, yo no entendía a qué se refiere que el ADN-POL no puede empezar la síntesis de una cadena de ADN y agrega nucleótidos en una cadena ya iniciada. Hay ciertas cosas de este proceso que te dan bronca. Esa es una de ellas. Ahora voy a empezar a explicarlo. Y lo voy a responder, pero lo voy a responder a su debido tiempo, porque si no el resto, si todavía no leyeron eso, no van a entender nada y se van a empezar a confundir o a asustar, pensando que esto es re difícil. Vamos desde lo más sencillo, lo que tiene que ver con la coordinación con el ciclo celular. Nosotros estamos en la fase S del ciclo celular. Obviamente la fase S va a ocurrir una sola vez por ciclo. El proceso que ocurre durante la fase S va a ocurrir una sola vez por ciclo, es la duplicación de todo su ADN. Eso está bajo un control súper estricto molecular, ¿sí? Ya lo vimos, el factor promotor de la fase S está prendiendo en ese momento a las enzimas que participan de esta fase. Y las prende en ese momento porque él fue regulado previamente. Entonces, y hay regulaciones a nivel de si esto está funcionando bien o no. O sea, hay siempre metaregulaciones, por así decirlo, de todo el proceso. Esto está súper controlado porque la duplicación del ADN, obviamente, es una de las fases más importantes para la célula. O sea, no es algo que hace en cualquier momento. No es algo que hace cuando está de vacaciones. Es algo a lo que pone toda su calidad, ¿sí? y sus cualidades para que funcione bien. Porque el resultado de eso es generar dos moléculas de ADN hijas que van a tener que ser idénticas entre ellas. O la búsqueda, ¿no? La búsqueda de las células que sean idénticas entre ellas, que sean copias idénticas entre ellas e idénticas a lo que era la parental o la molde desde la cual se generaron. ¿Por qué está buscando eso? Porque después lo que quiere hacer esa célula es generar en el proceso de la división celular, en la fase M, descendencia. Y que esa descendencia porte el mismo ADN que ella tenía. O sea, la búsqueda es siempre de que ese ADN pase de una generación a la otra generación en esa cualidad, ¿sí? Calidad única que tenía desde la célula inicial. Obviamente, ya lo sabemos, ahí ocurren procesos de mutación y no siempre pasa el ADN todo perfecto igual. Pero la búsqueda de la célula es que siempre sea el mismo y que siempre se genere la mejor calidad de ADN. En eucariotas, nosotros vamos a ver que las copias de esas, lo que sería el resultado, ¿no? Las moléculas hijas, se llaman cromátides hermanas. Sabemos que tenemos a un cromosoma duplicado al final de la fase S, que está formado por dos cromátides hermanas, porque esas copias de ADN se van a mantener juntas hasta el momento de la división celular. O sea, hasta la metafase, bueno, hasta la anafase, ¿sí? Que es cuando el complejo promotor de la anafase permite que se dividan las moléculas esas. Y también lo otro importante es que en eucariotas vamos a necesitar que se generen histonas. Entonces vamos a ver que en la fase S no solamente se me está duplicando el ADN, sino que también se me está generando activamente histonas, lo cual significa que tenemos una transcripción elevadísima de los genes que codifican para histonas,
Digo los genes porque no tenemos una copia, tenemos varios. Los genes que codifican para histonas se van a estar transcribiendo activamente, van a estar madurando, van a estar saliendo al citoplasma, van a estar siendo traducidos para generar las histonas y se están mandando las histonas al núcleo de vuelta porque necesitamos empezar, ¿sí?, a generar los nucleosomas rápidamente para poder condensar a todas esas moléculas de ADN nuevas ahí adentro de nuestro núcleo. Porque piensen que la célula ahí no se va a dividir automáticamente. O sea, todavía falta que pase por G2 para empezar el proceso de división. No vamos a estar pidiendo que se condense toda esa cromatina automáticamente. Entonces ya tenemos que generar por lo menos la cromatina. Así que esta fase es una fase donde la célula está prestando mucha atención a lo que está haciendo y está intentando hacerlo lo mejor que pueda. Si nosotros pensamos en cuáles son las características generales del proceso, podríamos decir que hay 5 características generales que son como las más importantes. Podríamos decir que en la replicación del ADN, nosotros vamos a ver que la duplicación en sí misma no se origina desde cualquier lado de la molécula de ADN, sino que se origina desde una señal única, que son los orígenes de replicación, los ORI. Lo segundo que podemos decir es que esa duplicación es semiconservativa, lo cual significa, después lo voy a explicar mejor, pero en líneas generales lo que significa es que las moléculas hijas van a estar formadas por una cadena, que era la parental, y por una cadena que se generó de nuevo. Entonces no se conserva por completo la parental, sino que es semiconservativa. Una es la parental y la otra es la nueva, en cada una de las hijas. Después, el punto 3 y punto 4 de características generales dice que es bidireccional y que es discontinuo. Que sea bidireccional significa que desde el origen de replicación yo voy a estar leyendo o trabajando sobre lo que sería nuestra burbuja que se genera para poder empezar a generar las nuevas moléculas de ADN en ambas direcciones. O sea, no voy a estar trabajando, por ejemplo, en la transcripción, recuerden, ustedes ya lo tienen el proceso de la transcripción. En la transcripción se generaba una burbuja de transcripción, ¿no? Se abría la doble hélice, se generaba una burbuja. Pero en esa burbuja nosotros solamente trabajábamos sobre una de las hebras, la molde, la que se llamaba molde, ¿no? En el proceso de transcripción. Era la que iba de 3 a 5. Y caminábamos en una dirección sobre la molde, porque nosotros leíamos el gen desde 3 a 5. Acá, en el caso de la duplicación del ADN, nosotros vamos a ver que estábamos trabajando desde el origen de replicación, que está en el medio de la burbuja, nada que ver con la transcripción que arrancaba desde acá para acá, sino que estamos en el medio de la burbuja, trabajando hacia un lado y hacia el otro. Y, aparte de ser bidireccional, es discontinua. ¿Por qué es discontinua? Porque no vamos a tener solamente una cadena molde, como por ejemplo ahora en la transcripción. Acá vamos a trabajar con las 2 hebras. Las 2 van a servir de molde. Pero va a haber una molde que va a poder ser leída de manera continua y va a poder generar una cadena de manera continua, que es la cadena que está en la dirección correcta para la polimerasa, mientras que la otra, la que está enfrente, como obviamente ustedes saben, esas 2 hebras son antiparalelas, está en la dirección contraria. Por lo tanto, la polimerasa no la va a poder leer de manera continua, la va a poder leer de a pedacitos, generando una hebra que se conoce como discontinua. Y por último, y no menos importante, la duplicación del ADN es fiel. Obvio que es fiel. Nosotros ya lo dijimos desde un principio, la célula está buscando generar copias de esas moléculas de ADN. Está tratando de generar moléculas de ADN que sean iguales entre ellas e iguales a lo que había antes. Así que la búsqueda es que sea fiel. Que lo que se genere realmente sea fiel, haya un proceso de fidelidad con lo que había en el molde. ¿Sí? Y no metamos cualquier cosa al azar. Ahora, yo esto lo dije rapidito. ¿Por qué? Porque en verdad vamos a ver cada una de estas cosas con un poco más de detalle, con más información en el camino. Ahora lo repito. Tranquila ya. Ahora lo repito porque vamos a ir viendo en estas diapositivas cada una de esas cosas por separado. Pero lo quise decir en general con esa diapositiva para que tengan una idea de qué era lo que íbamos a ver. En cuanto a lo primero, el primer punto que decía, se inician los orígenes de replicación.
Los orígenes de replicación ya los habíamos visto la clase pasada cuando trabajábamos con los cromosomas en estado prereplicativo. Yo les dije que son los puntos desde donde surgen las burbujas de replicación. Ahora, en los procariotas hay solamente un origen de replicación, lo cual significa que en la molécula de ADN procariota, en lo que nosotros vemos como ese genoma circular, ¿sí?, que tienen los procariotas, es solo una molécula de ADN, va a haber un solo origen de replicación y es en ese origen de replicación desde donde se abre la burbuja de replicación. Y desde esa burbuja de replicación que se abre, como es bidireccional, lo que va a suceder es que esa burbuja se va a empezar a extender hacia un lado, si las dudas te escribo para que no quede como que no se ve, lo muestra igual acá, ¿no? Pero se va a ir extendiendo hacia un lado y hacia el otro, abriendo esa doble hélice. Mientras se abre esa doble hélice, se van a estar generando las hebras nuevas, hasta que va a llegar un momento, obviamente, en que vamos a tener nuestras dos moléculas de ADN que cada una se pudo separar. ¿Sí? Eso es en los procariotas, que tienen una sola molécula de ADN. Pero ustedes ya saben que si trabajamos con genomas eucariotas, automáticamente nuestros genomas son completamente distintos. Primero, no tenemos solamente una molécula. Segundo, nuestras moléculas no son circulares. Tercero, nuestras moléculas no son desnudas. Nuestras moléculas tienen histonas asociadas a ellas. Así que hay que considerar todas esas diferencias. En cuanto a que no tenemos solamente una molécula, sino que tenemos varias moléculas, lo que lo que encontramos como una solución para poder generar la duplicación del ADN y que la duplicación no tarde años, que tenemos muchas moléculas de ADN, es en vez de tener un solo origen de replicación, ponemos muchos orígenes de replicación. Eso es fácil. Entonces, si nosotros agarramos nuestra molécula de ADN, que es lineal, que tiene sus extremos, que ustedes ya saben que son las regiones teloméricas, no vamos a ver que hay solamente un origen de replicación, sino que hay varios. Hay un origen por acá, hay un origen por acá, hay un origen por acá, un origen por acá. Y obviamente, desde cada uno de esos orígenes se me van a poder empezar a armar nuestras burbujas de replicación. Lo cual significa que en algún momento de la replicación, esas burbujas, cuando empiecen a crecer, ¿no?, porque están leyendo hacia ambos lados la hebra, se van a empezar a unir entre ellas. ¿Sí? Entonces ahí vamos a tener, obviamente, al final, ya piensen que ahí serían los orígenes de replicación solos, ¿no? Y acá ya tenemos burbujas de replicación, y de cada burbuja de replicación, pero que pongo otro color, para que no quede el mismo, de cada burbuja se van a estar generando lo nuevo. Entonces después lo que vamos a ver, después de un tiempo, cuando esas burbujas empiecen a extenderse hacia los costados, es que se van a unir y obviamente se van a terminar uniendo esas hebras de ADN nuevas que se están generando para poder tener de esa manera dos moléculas al final del día. Ahora, en cuanto a qué es lo que encontramos en un origen de replicación, ¿qué es el origen de replicación? Es básicamente una secuencia que está altamente conservada a lo largo de la evolución, que es esta secuencia que ven acá. GAGGC. Pero no más que eso. Es una secuencia, punto. ¿Sí? No tiene más magia. Un segundito, chicas. Espérenme. Podemos hacer el recreo ahora porque tocaron el timbre. Tengo que bajar un segundo. Sí, profe, no tengas problema. ¿Sí? Vamos a recreo ahora, corto acá. Tengo grabación, bien.